Contenidos audiovisuales en Colombia, retos y oportunidades. En Eureka te invitamos a ser digital. Buenos días, les doy la bienvenida a Audiencias Capital, su espacio de participación, opinión y escucha de Canal Capital. La semana pasada presentamos los principales hallazgos del reciente estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, sobre infancia y medios audiovisuales en Colombia. El estudio investiga cómo los niños, niñas y adolescentes de Colombia consumen contenidos audiovisuales y cómo influyen en sus actitudes y percepciones, al tiempo que explora el rol de los adultos e indaga sobre posibles estrategias para garantizar un uso seguro de las redes y plataformas digitales. Hoy analizaremos algunos hallazgos y propuestas del informe con Viviana Quintero, psicóloga de la Red Papás, experta en protección de la niñez en línea. Les aseguro que son muchas las inquietudes y preguntas que irán apareciendo a medida que avanza la conversación de nuestra invitada con el defensor de audiencias. Tomen nota y anímense a escribirnos al correo defensoría@canalcapital.go.co. Viviana, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Audiencias Capital. Mil gracias, Carlos, por la invitación. Vamos a aspectos muy puntuales sobre el estudio que nos convoca hoy y que ha sido publicado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ese estudio es contundente cuando afirma que el impacto de los medios de comunicación y de las plataformas digitales en la vida de los niños, niñas y adolescentes va más allá y de lejos del simple entretenimiento. Dice el estudio que son fundamentales hoy en la formación de identidad y del autoconcepto, pero también de sus actitudes, de sus comportamientos, de sus valores y de la manera como se relacionan con el entorno. Es una realidad que está ahí y que nos obliga a todos, creo yo, sin excepción, a identificar los obstáculos, ver cómo los superamos, cómo aprovechamos las oportunidades que estos medios nos están dando y también aprender a asumir las responsabilidades de cada uno de nosotros, las responsabilidades que nos tocan. Y por eso quiero que en primer momento nos cuentes cuáles son los principales obstáculos sobre los cuales es necesario hoy prender alarmas. Bueno, cuando nosotros vamos a fijarnos en esos principales obstáculos, lo primero que vamos a encontrar son las brechas relacionadas con el acceso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Esas desigualdades a nivel socioeconómico y regional en el acceso, básicamente lo que producen es que haya una menor apropiación tecnológica y que esos contenidos, sobre todo las oportunidades del uso de tecnología, no sean accesibles para todos los niños, niñas y adolescentes. El otro tema que vamos a tener es que a medida que los niños van creciendo, esa supervisión por parte de los adultos se va reduciendo, que esto también tiene que ver con la forma en la que interactuamos incluso fuera de línea, que pensamos que ya porque un adolescente, por ejemplo, empieza a ser más independiente, más autónomo, necesita menos apoyo y menos acompañamiento. Entonces, aquí básicamente parte de lo que nosotros vamos a tener que entender es que incluso los adolescentes siguen necesitando acompañamiento, pero que acá lo clave es entender que el acompañamiento cambia con el tiempo. Y otro gran problema que vamos a tener, otro gran obstáculo que vamos a tener, está muy relacionado con la alfabetización mediática y es con estas habilidades que nosotros como consumidores de contenidos, como audiencias e incluso como productores de contenido tenemos a la hora de entender los medios de comunicación.
por ejemplo, la intencionalidad que tienen los contenidos, la veracidad de esos contenidos o la naturaleza, cuando es un contenido de educación versus uno de entretenimiento o uno publicitario. Entonces, esas dificultades en la alfabetización mediática, que sobre todo y se ven mucho más marcadas en los adultos, que somos quienes más valoramos el pensamiento crítico, el análisis crítico de la información, el uso responsable de la tecnología, pues van a ser un obstáculo acá, porque son habilidades que no se desarrollan simplemente porque sí o con la práctica, necesitan también modelamiento por parte de los adultos. Entonces, has mencionado el acceso como un obstáculo al que hay que ponerle cuidado. La supervisión sobre los niños, niñas y adolescentes que se va diluyendo a medida que aumenta la edad y el tema de la alfabetización mediática. Son 3 factores en los cuales deberíamos concentrarnos. Yo no sé qué te parezca el hecho, yo al menos lo veo así, de que en general los adultos tenemos una visión predominante y catastrófica del impacto de los medios como el gran demonio de la vida moderna. Creo que esa es una tendencia predominante y percibo que en contraste las conversaciones sobre las oportunidades que nos brindan estas tecnologías son pocas y además desconocemos qué hacer, cómo entenderlas, cómo aprovechamos, cómo aprendemos a convivir con ellas en la cotidianidad. Es decir, cómo usarlas en favor de la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad de los niños sin caer en todo caso en las tentaciones de la censura o del prohibicionismo. ¿Cuál es el punto de partida correcto, Viviana? Bueno, creo que aquí una cosa que va a ser muy importante es partir del uso que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros estigmatizamos el uso que hacen los niños de plataformas y dispositivos, sobre todo los digitales, pensando en que ellos solo están perdiendo el tiempo, que no hacen cosas productivas y que además están haciendo un uso excesivo. Entonces creo que lo primero es empezar a mirar con un poco de equilibrio y revisar qué es lo que nosotros hacemos cuando utilizamos los dispositivos. ¿Es 100% un uso productivo o también los utilizamos para el ocio? ¿Cuánto tiempo los estamos usando y cuántas veces dejamos de prestar atención a los niños por estar conectados? Ese va a ser el punto de partida. Luego de eso, otra cosa que puede ser súper interesante es no plantear esta supervisión o este acompañamiento desde el juicio, desde decidir si está bien o mal, sino más bien desde la curiosidad de entender qué es lo que hacen nuestros hijos, para qué usan tecnología y sobre todo cómo podemos nosotros acompañarlos y hacer presencia en ese uso de tecnología que hacen. ¿Qué pasa? Cuando yo me acerco desde el juicio simplemente puedo decir esto es bueno o es malo, según lo que me parezca. Pero cuando me acerco desde la curiosidad, yo puedo hacer cosas como revisar, ¿será que mi hijo o mi hija sabe más que yo de algún tema? ¿Hay algo que yo podría aprender de él o de ella? ¿Hay cosas que mi hijo o mi hija está malentendiendo, malinterpretando, donde necesita que yo lo acompañe o le acompañe? También, por ejemplo, podríamos hacernos preguntas del estilo de, ¿hay contenidos que mi hijo o mi hija está viendo para los cuales todavía no está preparado y necesitaríamos tener una conversación al respecto? Entonces, este acercamiento desde la curiosidad va a generar algo maravilloso y es que nos permite hacernos preguntas. Y esas preguntas pueden ser la base para construir algo que es absolutamente valioso en ese uso seguro de tecnología, que es la conexión emocional con los adultos. Cuando nosotros a un niño no le decimos, oye, eso que haces está bien o está mal, sino que le decimos, explícame qué es eso que estás haciendo, ese niño abre una oportunidad para el diálogo y ese niño permite que nosotros empecemos a conocerle, a conocer sus lógicas de aproximación a la tecnología y eso abre una ventana impresionante y una oportunidad impresionante para el acompañamiento. Qué interesante esto que nos has planteado. No asumir esto desde los juicios y nuestros prejuicios, sino desde el plano de la curiosidad. Me parece que es un mensaje muy potente para los padres. Debemos preguntarnos cuáles son los tipos de contenidos que nuestros hijos e hijas están viendo y para los cuales todavía no están suficientemente preparados. Debemos preguntarnos también, pues, cuál es nuestro rol como padres y como madres y como cuidadores. Y en esta materia quiero traer aquí el llamado que hace la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre la necesidad de que exploremos las perspectivas tanto de los niños como de los adultos, que coincide con lo que acabas de plantear, ¿verdad? Según tu experiencia, ¿uno qué puede esperar de ese diálogo no solamente intergeneracional, sino de ese diálogo de perspectivas, la de los niños y la de los adultos?
Bueno, cuando nosotros nos abrimos ese diálogo de perspectivas, lo primero que nos vamos a encontrar es con un desafío en la parte educacional, porque nosotros estamos acostumbrados a que son los adultos los que enseñan y los niños los que reciben el conocimiento. Y nosotros en este momento, simplemente por la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad de la información y al momento histórico que estamos viviendo, estamos en un paradigma que es un poco diferente, donde todos podemos aprender de todos. Entonces nosotros, por ejemplo, nos podríamos encontrar con escenarios donde el conocimiento técnico y práctico del manejo de las herramientas está principalmente del lado de los niños, básicamente porque ellos tienen más horas de práctica, acceden de una manera más natural a las nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos, son más curiosos a la hora de interactuar con las diferentes plataformas. Y del lado de los adultos, parte de lo que podríamos encontrar es que un adulto puede dar mucha información en relación, por ejemplo, a cómo podemos analizar de forma crítica la información, cómo podemos tener interacciones más seguras con el contenido, cómo podemos identificar un contenido que nos hace bien o nos hace mal, cómo podemos empezar a tomar decisiones, por ejemplo, respecto al tiempo que pasamos utilizando pantallas. Entonces, si tú ves, nosotros lo que aquí vamos a encontrar es un escenario que también es maravilloso, que es un diálogo de saberes. No es partir de que el otro es alguien que no sabe, que desconoce todo y que necesita que yo lo ilumine o lo ilustre en absolutamente todo, sino que yo sé una parte que es muy valiosa para estar seguro en los espacios digitales. Los niños saben otra parte que es absolutamente valiosa para utilizarlos de manera adecuada, y cuando empezamos a conversar podemos hacer una construcción conjunta de cómo debería ser ese uso que sea más seguro, más responsable y más constructivo para todos. Entonces, cuando nosotros lo pensamos desde el intercambio, parte de lo que nos va a pasar es que nuevamente abrimos una oportunidad de conversación, pero sobre todo empezamos a ser corresponsables con lo que pasa con los contenidos que consumimos. Y empezamos a educar a los niños también en la corresponsabilidad, que va a ser algo clave, porque los niños no son solo consumidores de contenidos. Muchos de ellos se han empezado ya a proyectar como productores de esos contenidos. Y cuando nosotros tenemos estas conversaciones, podríamos llevar a estos niños a tener más conciencia de la responsabilidad que tienen a la hora de producir esos contenidos y la responsabilidad que van a tener a futuro con sus audiencias. Y esto también tiene que ver con una frase que ha hecho carrera por décadas y que puede hacer mucho daño. Es la frase que dice que los niños y las niñas son el futuro. Con esa frase les estamos aplazando la vida y no estamos permitiendo que vivan en la vida de hoy y avanzando y construyendo sobre su propio futuro. Es una manera de negarles autonomía, capacidad de decidir y de actuar, capacidad de negarles conocimientos y saberes, ¿verdad? Así es, y sobre todo de negarles derechos, porque si nosotros trabajamos por unos niños que van a ser el futuro, entonces esos derechos a veces los posponemos y decimos, no, pues esperemos y los acompañamos más adelante, o esperemos a ver qué pasa con ellos y cómo se desarrollan más adelante, cuando en el presente y justo en la infancia y la adolescencia, sobre todo, nosotros tenemos un periodo que es absolutamente rico y maravilloso para poder trabajar en el desarrollo de habilidades y capacidades, y sobre todo para ayudarles a los niños a entender que hacen parte de una sociedad y que desde cada una de sus acciones, producciones de contenido e interacciones también están ayudando a construir esas comunidades, que creo que esto en el día de hoy, que es un entorno mucho más conectado, es mucho más real. De golpe antes los niños no tenían tanto nivel de participación en esta construcción de sociedad, pero en este momento donde tenemos niños conectados muchas veces más que los adultos, los niños sí que tienen oportunidades de participación en la construcción social. Viviana, no puedo desaprovechar esta oportunidad para ponerte de presente un hecho que todos reconocemos, pero que el estudio de la Comisión subraya de una manera muy categórica. Es la constatación de que la televisión tradicional ya no es el único medio de entretenimiento y aprendizaje, que se está dando un cambio significativo de patrones de consumo en los contenidos audiovisuales, que se manifiesta, por ejemplo, en que los celulares se han convertido en compañeros inseparables de los niños, niñas y adolescentes, que esos dispositivos los usan en promedio 8,9 horas entre semana y 7,2 horas los fines de semana. Nos ha dicho el estudio que se consolida el uso individual de esos dispositivos y que aumenta el consumo a medida que aumenta la edad de los niños. Por tanto, quiero preguntarte cómo esa conexión invasiva con los celulares está transformando las relaciones de los niños con los adultos,
su desarrollo cognitivo, su personalidad, su autonomía y su libertad cuando se relacionan con otros. Bueno, entonces nosotros acá vamos a encontrar diferentes niveles de afectación que sobre todo se dan en escenarios de uso temprano, no supervisado y excesivo. Claramente cuando nosotros hablamos de 8,9 o 7,9 horas, estamos hablando de un uso excesivo. Lo que recomiendan la Academia Americana de Pediatría, la Academia Española de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud es que debería ser máximo 1 hora al día de uso recreativo, es decir, consumo pasivo de contenido, interacción en redes sociales. ¿Qué nos pasa con esto? Cuando nosotros excedemos esa hora al día, parte de lo que va a empezar a pasar con estos niños es que son niños que dejan de comer, dejan de dormir, dejan de practicar actividad física, dejan de interactuar con otros seres humanos y también dejan de estudiar y aprender cosas nuevas. Entonces, si nosotros miramos esas 4 cosas, el aprendizaje, el sueño, la alimentación, la interacción social, básicamente van a ser aspectos que son fundamentales para el bienestar y el desarrollo de cualquier niño, niña o adolescente. Sin eso los niños no van a prosperar. Sin pantallas un niño puede prosperar. Un claro ejemplo de eso somos nosotros, que prosperamos sin la cantidad de pantallas que tenemos ahora. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros empezamos a enfocarnos en el bienestar de los niños, empezamos a ver que ese uso excesivo de pantallas sí afecta. ¿Afecta de qué manera? Por un lado, la interacción social. Cuando nosotros tenemos niños que están principalmente al frente de una pantalla consumiendo contenido, son niños que tienen menos oportunidades efectivas para interactuar con otras personas. Y eso va a incidir en que son niños que se van a sentir más solos y aislados, y esto puede estar conectado, por ejemplo, con ansiedad y depresión. Otro tema que vamos a tener es el tema del sueño. Tener niños que pasan tanto tiempo conectados a pantallas implica que por la luz azul de estos dispositivos, sus cerebros van a estar en modo de vigilia, van a querer dormir menos por estar frente a las pantallas. Y cuando dormimos menos pasan 2 cosas. Número 1, nos empezamos a sentir mal porque no descansamos, porque no procesamos el estrés. Y número 2, otra cosa que nos va a empezar a pasar es que empezamos a aprender menos, empezamos a reducir el aprendizaje porque en el sueño es cuando se fijan los principales aprendizajes que nosotros tuvimos durante el día. En tercer lugar, se va a afectar la atención. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos algoritmos de recompensa constante y además en las redes sociales siempre tenemos contenidos cortos e inmediatos. Esto nos va a afectar 2 áreas. Una es la postergación de la gratificación, es decir, los niños van a necesitar recompensas cada vez más frecuentemente, lo que induce a una baja tolerancia a la frustración, y adicionalmente va a afectar los periodos atencionales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentamos contenidos tan cortitos a los niños, lo que hacemos es entrenar a su cerebro para la inmediatez y para prestar atención solo por periodos cortos de tiempo. Y finalmente, la otra esfera que se va a ver afectada es toda la relacionada con la autoestima y el autoconcepto. Entonces, parte de lo que ocurre en estas plataformas es que nos presentan ideales de vida, de cuerpo, de interacción, que no son necesariamente los reales o los que aplican, por ejemplo, para el contexto social en el que nosotros estamos. Y parte de lo que empezaba a pasar con los chicos es que se empezaba a presentar un fenómeno de comparación social negativa, que es que ven esto que está en las pantallas y dicen, pero eso no coincide con lo que yo soy. Soy yo quien está mal, mi vida está mal, y esto nuevamente tiende a afectar su salud mental. Entonces, si tú miras, una cosa que nosotros vemos tan sencilla como que los niños simplemente estén conectados está afectando áreas que son cruciales para el desarrollo y sobre todo que se conectan de una manera súper estrecha con el desarrollo socioemocional y la salud mental. Y esto va a ser algo a lo que nosotros le tenemos que prestar atención porque en suma todos estos efectos sí pueden generar diferentes malestares y diferentes afectaciones en los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tal les ha parecido nuestra conversación de hoy con Viviana Quintero, psicóloga experta en protección a la niñez en línea? ¿Cómo creen ustedes que Canal Capital podría contribuir a conocer, usar y apropiarse socialmente de los mecanismos de control parental? Como padres, madres, educadores o cuidadores, ¿qué tanto saben ustedes de educación mediática? ¿Han tenido experiencias de aprendizaje sobre consumo crítico de contenidos audiovisuales? ¿Qué inquietudes o preguntas les gustaría hacer
agradecerle a nuestra invitada del día de hoy. ¿Qué más quisieran saber sobre este estudio publicado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones? Pues es muy fácil, nos pueden escribir al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Estaremos atentos para ayudarles a resolver todas sus inquietudes. Sigamos viendo la entrevista. Viviana, el informe de la CRC reconoce que en todo caso los medios digitales abren enormes oportunidades para una cantidad de aprendizaje que quizá en las condiciones en las que nosotros crecimos nunca hubiéramos podido tener. Pero esos aprendizajes, dice el estudio, se están dando en medio de actividades más pasivas y solitarias y les está permitiendo a los niños acceso a contenidos más complejos, no siempre emparejados con su desarrollo cognitivo y sus contextos históricos y sociales. Algunos de nuestros colegas del canal Eureka, por ejemplo, que es el canal infantil y juvenil de Capital, nos han dicho, mire, no hay temas vedados con los niños. Lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las formas apropiadas de hablar sobre todos los temas en cualquier edad. Se trata de ponernos las pilas para saber dialogar. No se trata de vetar o de censurar. ¿Compartes esa perspectiva? Claro que sí, y es porque, por ejemplo, en el contexto actual, cuando muchas veces nosotros pensamos que porque un niño está sentado en la sala o en su habitación con un celular, ese niño está a salvo del mundo, protegido como por las paredes de la casa, pero lo que no vemos es que el celular o esa pantallita es como una ventana que le permite salir ese niño a transitar libremente por el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que nosotros nos encontramos desde la práctica es que los niños cada vez más están accediendo a contenidos que todavía no son incluso apropiados para su edad. Y eso es una realidad en el contexto actual. Los niños van a acceder a información para la que puede que no estén preparados, sobre todo si nosotros como adultos no hemos protegido ese espacio digital en los primeros años. Entonces, ¿qué se desprende de esto? Que si nosotros tenemos un niño que tuvo una exposición, por ejemplo, inapropiada a un contenido, en ese momento vamos a tener que hablar con este niño en un lenguaje, en unos términos que ese niño entienda, pero sobre todo de una manera que nos permita protegerlo. Y esto se conecta mucho con esto que tú nos estás diciendo respecto a que con los niños se puede hablar de todo. Claro que sí, podemos hablar de todo con los niños. Y hacia donde deberíamos apuntar es poder tener esas conversaciones abiertas, poder tener conversaciones sobre todo tranquilas, como decíamos al principio, no desde el juicio, sino desde también la perspectiva de cómo podemos ayudarte a que estés más seguro, a que estés más protegido, a que si un día esto vuelve a suceder, tú puedas tener las herramientas para poder procesar este tipo de información. Y sobre todo, esas conversaciones sobre cualquier tema con los niños van a ser importantes porque permiten que los niños vayan poco a poco desarrollando las habilidades que sí o sí van a necesitar cuando lleguen a la vida adulta. Entonces, a nosotros no se nos puede olvidar que todo el proceso de crianza durante la niñez y la adolescencia es un proceso que está orientado a lograr el mayor nivel de autonomía en los niños cuando crezcan, cuando lleguen a la mayoría de edad. Entonces, si nosotros lo pensamos de esta manera, casi que lo que tendríamos en las manos durante los primeros 18 años son 18 años con excelentes oportunidades para acompañar a los niños a desarrollar habilidades. Te voy a plantear algo que puede ser una herejía de ignorante en estos temas, pero me salió esta reflexión leyendo el informe de la comisión y te lo pregunto en este sentido. No es que se estén aislando y que estén perdiendo relaciones interpersonales, sino que están descubriendo otras formas de interacción y de relacionamiento que, por ser novedosas para nosotros los adultos, nos parecen inconvenientes, riesgosas o en todo caso que rompen con la normatividad social que rige las relaciones con los padres, la abuelita, los tíos, los primos o los vecinos. Todas esas formas sociales que aprendimos en la infancia. ¿Qué te parece ese planteamiento? Yo creo que tienes razón en parte, porque ¿qué es lo que sucede? Los niños y las niñas y los adolescentes
claramente están explorando nuevas formas de comunicarse e interactuar. Por ejemplo, una cosa con la que yo me he encontrado es que ahora hay muchos adolescentes que tienen comunicaciones activas y son interacciones activas, pero a través de contenidos. Entonces, no es una conversación donde yo te digo, hola, ¿cómo estás? Y tú me contestas muy bien, ¿tú qué tal? Sino que es una conversación donde yo te mando un reel o un meme y tú me contestas con otro reel o con otro meme. Empezamos una conversación con contenidos digitales y luego la pasamos a palabras y después nos llamamos, pero después si nos encontramos podemos hablar de todas esas interacciones. Entonces, la interacción claramente sí ha cambiado, pero ¿cuál es el tema? Que si nosotros como adultos no somos conscientes de cómo ellos están comunicando, de cómo está haciendo su interacción, eso a los ojos distantes de un adulto podría parecer que ellos se están aislando, cuando necesariamente no es que se estén aislando, sino que cambiaron su forma de interactuar. Entonces, desde este principio de curiosidad, una mejor cosa que nosotros podríamos hacer como adultos es aproximarnos, entender cómo se están comunicando e incluso practicar esas nuevas formas de comunicación, porque tienen lógicas diferentes, pero no porque tengan lógicas diferentes son inválidas o no constituyen formas de comunicación. Y es entender un poco como, bueno, en este nuevo mundo nos comunicamos de esta manera y vale la pena explorarlo. ¿Por qué nos va a servir esto? Porque cuando nosotros lo exploramos y lo entendemos, podemos empezar a hacer preguntas como, oye, pero ¿no te gustaría salir un día con tus amigos y compartir cara a cara? ¿Qué pasa cuando ustedes se encuentran y están en una reunión cara a cara y están conversando todos? ¿Tienen reglas, por ejemplo, para el uso de los celulares en esos espacios? Entonces, si tú ves, cuando nosotros podemos entender esas lógicas, parte de lo que pasa es que podemos empezar a enseñar y ayudar a que los chicos se cuestionen, por ejemplo, el uso que están haciendo. Ese cuestionamiento se va a dar de una manera mucho más sencilla cuando yo entiendo la lógica de interacción que ellos tienen que cuando no la entiendo y simplemente la estoy juzgando. Entonces, si yo quiero tener una buena oportunidad para intervenir en eso, si de verdad soy un papá, una mamá preocupado o preocupada por nuestros hijos e hijas, parte de lo que deberíamos hacer es entender cómo están usando para a partir de eso poder modelar nuevos comportamientos o nuevas formas. En Canal Capital queremos resolver tus inquietudes. Por eso tenemos para ti los siguientes canales de atención para atender todas tus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones sobre la atención de los servidores de nuestra entidad. 1. Nuestras oficinas en la Avenida El Dorado, número 6663, piso quinto, en la ciudad de Bogotá. 2. Nuestra página web canalcapital.gov.co en la sección Atención y Servicios a la Ciudadanía, opción Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes de información pública y denuncias, PQRSD, podrás conocer el formulario y el proceso para enviar tu PQRS. 3. Nuestro chat virtual, ubicado en la parte inferior de nuestro sitio web, una opción para conversar y ayudarte en lo que necesites. 4. El correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. 5. El sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas que ofrece la Alcaldía de Bogotá. Bogotá te escucha. 6. Nuestra línea telefónica 57-601-457-8300, extensión 5013, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Nuestro canal de WhatsApp 57-320-901-2473 o nuestra página de Facebook @Canal Capital Oficial. ¿Qué puedes hacer en nuestros canales de atención? Acceder a información y orientación sobre nuestros trámites y servicios, solicitar información sobre la entidad que no sea confidencial ni se encuentre bajo reserva, conocer cualquier tipo de información sobre los procedimientos de la entidad para registros, visitas, asesorías académicas, copias de material, certificaciones, cubrimiento de noticias y eventos y más. Canal Capital, en el corazón de tu opinión.
Llegamos así al final de nuestro encuentro del día de hoy. Atentos el próximo sábado porque continuaremos conversando con Viviana Quintero, psicóloga de la Red Papás, experta en protección de la niñez en línea. Más preguntas, el impacto de los contenidos audiovisuales que consumen los niños, niñas y adolescentes de Colombia, sobre los hábitos de consumo, sobre nuestro rol como padres, educadores y cuidadores, y también sobre los retos que tenemos en este campo como medio de comunicación pública. Cuéntenme las dudas, preguntas, inquietudes o sugerencias que les haya suscitado nuestra conversación del día de hoy. Escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Canal Capital pues no tendría ningún sentido. Este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Canal Capital y del canal Eureka para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo en nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.